Uy. Hay disponible una versión guardada. Bueno, esto ya habíamos visto. El resumen de esto, estas eran las columnas por etapas. Fíjense ustedes que lo único que no tenemos en este caso, ahí está entrando el gas con el soluto. Vamos a... Y por arriba entra el líquido. Ahí está cómo se hace el íntimo contacto en cada una de las etapas, pero entre etapas el líquido baja por el tubo y el gas sube por los orificios de los platos. Y después lo que se tiene es la curva de equilibrio, ahí está, puede ser de esta forma, puede ser cóncavo o convexa, y tenemos la línea de operaciones, donde estos son los puntos extremos. Aquí tenemos la concentración del soluto en el fondo, que es la máxima concentración en la fase gaseosa, la concentración del soluto que sale con el líquido, y aquí tenemos la zona superior de la columna, donde las concentraciones son bajas. Es decir, acuérdense, aquí está el I1 y aquí está el IN más 1. Esto. Bueno, son mayúsculos, minúsculos. Y aquí está el X0 y aquí está el XN. Entonces, aquí es donde tenemos las concentraciones más altas, XN y N más 1. Y aquí arriba es donde tenemos las concentraciones más bajas. Aquí está. Unimos eso en un balance de inerte y de relación molar para que sea recta y empezamos a trazar los escalones, como decía Jessica, que nos estaba haciendo un recuerdo de cómo era. Bueno, eso era como un recuerdo. Ahora, hemos dicho de que vamos a trabajar con el tema de contacto continuo, así le vamos a llamar. ¿Hemos visto esta gráfica? ¿Con ustedes? No. No. Contacto continuo. Ya. Vamos a tratar de ser lo más simples posibles en este aspecto. Aquí tengo un líquido y aquí tengo un gas. Eso hemos puesto desde un principio. Aquí tengo un inerte y soluto. Y la idea es, con azul es mejor, que el soluto se transfiera hacia la fase líquida cuando se ponen en íntimo contacto. Cuando estos se pegan, digamos, así digámoslo, íntimo contacto, aquí está el inerte, aquí está el soluto se transfiere a la fase líquida, es el líquido y es el gas. Pero ¿hasta cuándo se transmite? Recuerden, hasta que ya no puede transmitirse más y tiende a retornar. Entonces, hay esa transferencia hasta llegar al equilibrio. La difusión del soluto hasta llegar al equilibrio, hasta el equilibrio. Porque más allá del equilibrio ya no podemos. Por eso es de que trabajamos con las curvas de equilibrio. Y ya está. Esa es la idea. Íntimo contacto. Este íntimo contacto es el mismo íntimo contacto en etapas de columnas por etapas o columnas rellenas. Pero queremos ver de que ahora este íntimo contacto lo vamos a lograr en una columna donde metemos gas, metemos líquidos, sale gas, sale líquido, pero un relleno. Así. Todito esto es el relleno. Y queremos determinar esta altura. Z. Altura de relleno. Eso queremos hacer. Entonces, este análisis, este proceso, lo vamos a entender bajo lo que significa la teoría de la doble capa.
Agarramos nuestro celular y le sacamos una foto en un puntito de ese relleno, ¿sí? Donde le sacamos esa foto en un determinado nivel, puede ser ahí, más arribita, más abajo, en cualquier punto. Y a ese punto le vamos a llamar punto M, si quieren, ¿ya? Y le hemos sacado la foto, una instantánea. ¿Qué está ocurriendo en ese punto? Como sabemos que el líquido baja y el gas sube, aquí están los rellenos, pueden ser anillos Raschig. El líquido moja al relleno y el gas también moja al relleno. Y como mojan las paredes del relleno, ahí es donde ambos mojan y ahí es donde se establece un íntimo contacto, podríamos decir, continuo. No es como en las etapas que el íntimo contacto se produce en la misma etapa, pero después el líquido baja por el tubo y el gas sube por el centro y ni se miran. Aquí no, en todo momento hay íntimo contacto. Por eso estamos analizando un puntito de esa columna. Y ese puntito, la fotografía de ese puntito es este es el punto M. Y vamos a visualizar qué es lo que pasa. ¿Cómo es que se produce esa transferencia del soluto? Ese punto después lo generalizamos a cualquier punto de la columna, del relleno en realidad. Esta es el lado gaseoso. Y esto es bueno, este punto M lo sacaremos. Y esto es el lado líquido. Esto decimos que es la fotografía M de esta, ¿no? Ahí está. Y esta es la interfase. Esta es la interfase. ¿Sí? Estamos viendo qué está pasando. Entonces, en realidad, este proceso de difusión del soluto no se realiza, sino justamente en ambas. Hay dos películas que se forman al lado de la interfase. La interfase es esta raya negra. Y estas dos películas se llaman películas que se forman justamente al ladito de la interfase. Son películas muy delgadas. Por eso se llama teoría de la doble capa. Son dos capas. Una al lado izquierdo, hacia el lado líquido, y otra al lado derecho. Y es en esas dos películas delgadas, ahí es donde se produce el gradiente de concentración. Ahí es donde se produce la modificación de la concentración. Porque este soluto, cuando está pasando allá, va a ir disminuyendo su concentración y la concentración de ese mismo soluto en el líquido va a ir aumentando, pues porque estamos trasladando soluto desde el gas hasta el líquido. Y en realidad, el gradiente de concentración va a ser fundamentalmente en esas capas delgaditas. Y por esa razón es de que varía la concentración. La concentración del soluto en el seno de la fase gaseosa, fíjense ustedes, va a ser constante. Pero aquí es donde cambia. Y entonces, esta es la concentración que lo podemos expresar en unidades de presión parcial, PG, es la concentración en el seno del gas. Pero como aquí va a cambiar su concentración porque va a disminuir porque se está yendo hacia el líquido, entonces su concentración baja y su concentración va a ser, ¿qué cosa? PI, porque es la concentración del soluto en la interfase, expresada en presiones parciales. De igual manera, podemos representar este perfil de concentración del lado de la fase líquida y decir que en ese mismísimo punto M, la concentración no es que esta C está más abajo, sino es el punto nomás. La concentración en el seno de la fase es constante. Constante. Y le llamamos CL, porque estamos expresando en unidades de fase líquida. Las concentraciones en la fase gaseosa, gas, perdón, se expresa en presión parcial, en fracción molar o en relación molar. Y en el líquido, las concentraciones las podemos expresar en concentración C, que estamos viendo, o en fracción molar o en relación molar. En cualquiera de las tres. En este caso particular, estamos trabajando con este tipo de concentraciones. En el gas, presión parcial, y en el líquido, este dato de concentración por unidad de solvente. Bien. Y la verdad es de que el incremento, la modificación, se hace
justamente en la capita del lado izquierdo. Aquí crece la interfase, así está. Ese es el perfil, digamos, de fase. Y lo que decimos es de que, esta teoría dice de que en el único lugar donde hay equilibrio es en la interfase. ¿Qué quiere decir? Que esta concentración del soluto en el gas está en equilibrio con esta concentración del soluto en el líquido en la interfase, nada más que ahí. Pero es difícil encontrar los datos estos de interfase. Entonces, la teoría esta que dice, completemos el perfil, y como sabemos que en estas capitas, en esta capa de la izquierda y en esta capa de la derecha, es ahí donde se produce el gradiente, completemos el perfil y el perfil se va a completar de esta manera. Ahí va a completarse el gradiente, entonces se forma la S y aquí ya va a ser constante. Lo mismo acá, completamos el perfil y aquí ya va a ser constante. Entonces, fíjense ustedes que lo que hemos dibujado es un perfil de concentraciones y la concentración en el seno de ambas fases, aquí estábamos en el seno de la fase gaseosa en unidades de fase gaseosa es PG, en el seno de la fase líquida en unidades de fase líquida es CL. Pero aquí vamos a encontrar, y esa es la teoría, dos concentraciones que le llamemos, son concentraciones ficticias. ¿Y qué vamos a decir? Yo voy a tener aquí una concentración que la voy a expresar en unidades de fase gaseosa. P. Ustedes dirán, pero eso tiene que ser del lado de la fase gaseosa. Justamente estamos haciendo esto. Pero en el seno de la fase líquida, por eso le ponemos PL. A ver, vuelvo a decir, ¿por qué le llamamos esto PG? Esta PG. Porque estamos en la fase gaseosa. Este G significa en qué fase me encuentro, gaseosa o líquida. Y esta P significa en qué unidades tengo la concentración, y es unidades de fase gaseosa. Este CL lo voy a volver a escribir. El L, ¿qué significa? Que estoy en la fase líquida. Ahí está, pues estoy en la fase líquida. Y C, ¿qué significa? Que estoy expresando la concentración del soluto en unidades de fase líquida, que es concentración. Pero ahora, con ese mismo criterio, yo voy a definir una concentración P, pero sí es concentración en unidades de fase gaseosa. Sí, es concentración en unidades de fase gaseosa en la fase líquida. Pero le pongo el subíndice L porque estoy en la fase líquida. Estoy en la fase líquida. Solamente que estoy expresando la concentración en unidades de fase gaseosa, medio cruzado. Lo mismo acá. Aquí, ¿en qué fase estoy aquí? En la fase gaseosa. Entonces voy a expresar una concentración en la fase gaseosa, pero en unidades de fase líquida, que es C. Y a estas concentraciones que les estoy definiendo, voy a decir también, le voy a poner una estrella, y voy a decir también que esto está en equilibrio ficticio, solamente con fines de explicar esta teoría, en equilibrio ficticio. Entonces, de esta manera, estamos identificando cada una de las concentraciones que tenemos en una foto que le hemos sacado a un puntito del relleno. Si le sacáramos una foto aquí abajo, va a ser lo mismo. Obviamente los datos numéricos de concentración van a ser distintos, van a ser más altos porque estoy más cerca de la zona donde hay la mayor concentración. O si puedo tener este punto, este puede ser N, este puede ser punto P, cualquiera. Esto es lo que ocurre en cualquier punto. Esta es la forma como el soluto se transfiere, cómo se modifica, porque no se olviden, en todo momento hemos dicho que flujo, en este caso de materia, es un potencial que también le hemos llamado fuerza impulsora, hemos llamado gradiente, dividido una resistencia. Lo vimos en intercambiadores de calor, en operación Zoom. Ahí está. El potencial es el gradiente de concentración. Y la resistencia va a ser la inversa de los coeficientes de transferencia que hay a ambas caras, en estas ambas caritas. Muy bien, eso es lo que pasa. Lo tratemos de visualizar gráficamente esto
Entonces, resumiendo, esta es la concentración del soluto en el seno de la fase gaseosa en unidades de fase gaseosa. Esta es la concentración del soluto en el seno de la fase líquida en unidades de fase líquida. Esta es la concentración del soluto en la interfase en unidades de fase gaseosa. Y esta CI es la concentración del soluto en la interfase en unidades de fase líquida. Esta PL estrella es la concentración del soluto en unidades de fase gaseosa, pero en el seno de la fase líquida. Y esta CG estrella es la concentración del soluto en unidades de fase líquida, pero en el seno de la fase gaseosa. Ahí está. Esas son las 6 concentraciones. Entonces, fíjense ustedes que equilibrio real, si también estaríamos diciendo que el rendimiento es del 100%, no se olviden, porque hay un rendimiento también del relleno, no es al 100%, pero aquí hay equilibrio y aquí también hay un equilibrio ficticio que es el que hemos anotado. Visualicemos esto en una gráfica. A ver si la tengo aquí. Aquí está. Aquí está la gráfica. Vamos a dibujar nosotros, y voy a reiterar porque esto está medio letra chiquitita que quizás no se ve, yo lo quiero agrandar un poco. Bueno, aquí tenemos en ordenadas concentración en fase gaseosa, que en este caso particular lo tenemos en presiones parciales, ordenadas. Y aquí tenemos unidades de concentración de fase líquida, C. Entonces, hacemos ese diagrama porque yo tengo que representar el equilibrio del sistema. Me voy a ir. A ver, si tengo una mezcla de aire amoníaco y lo voy a tratar con agua, entonces yo tengo que conocer cómo es que el soluto se transfiere de esa mezcla con el aire hacia el agua. Y entonces, ¿qué tengo que ver? La solubilidad del amoníaco, cómo es en el aire y cómo es en el agua. Por lo tanto, tengo que ver los datos de equilibrio del sistema amoníaco-agua. ¿No ve? Muy bien. Y eso lo represento. Y esta curva que estoy remarcando con azul, es el equilibrio. ¿Y de dónde sale? De datos que me dan de equilibrio, así como hemos dibujado también en destilación, acuérdense, la curva de equilibrio, hemos puesto puntos, puntos, y después hemos unido, ahí está, el equilibrio era así. Aquí en absorción el equilibrio también es a través de diferentes puntos que tenemos, y ya está. Esa es la curva de equilibrio. Normalmente tiene esa configuración, ya está. Ahora, este equilibrio, esta curva de equilibrio me va, otra vez, si quieren dibujamos esto. Yo aquí tengo un punto M, ahí está. ¿Dónde está este punto M? Está en una zona intermedia de todo el relleno. Y no se olviden que nosotros también decimos que aquí baja el líquido y aquí sube gas. ¿No es cierto? Aquí sube gas y aquí baja el líquido. Entonces, es ahí donde yo quiero saber, en ese punto M, cuál es la concentración del soluto en el gas, en ese nivel, y cuál es la concentración del soluto en el líquido, en ese punto M. Y esos son datos que los puedo conocer, porque es fácil, agarro una muestrita de líquido de ese punto y analizo cuál es su concentración. Agarro una muestrita de gas en ese punto y analizo cuál es la concentración del soluto. Y ya está, ya tengo esto. ¿Qué más? En ese mismo punto, yo agarro y me imagino la teoría de la doble capa. Cómo se está produciendo la difusión. Y aparte, como yo ya tenía esto, ¿no ve? Ahí está, ya lo tenía, ahí está. Ahora yo voy a tener un PI y voy a tener un CI.
¿Cómo encuentro esto? Me dicen que esto es equilibrio. ¡Ah! Entonces el PI y el CI los voy a ubicar en la curva de equilibrio, porque ahí sí hay equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso vamos a hacer. Pero además, yo si completo este diagrama, así, ahí, hasta ahí me iré para... Además, yo voy a encontrar un PL estrella, que es concentración del soluto en unidades de fase gaseosa en el seno de la fase líquida, esto es líquido y esto es gas, y voy a encontrar un CG estrella. Y además voy a decir que estos dos también están en equilibrio. Muy bien. El punto M es un punto de la línea de operaciones, que la hemos dibujado ya, recién hemos visto cuando vimos por etapas. Los puntos extremos son I1, X0, XN y N más 1. Entonces, es como yo aquí voy a dibujar, aquí está otra vez P, otra vez C, está dibujada la curva de equilibrio, y voy a decir que esta es mi línea de operaciones. ¿Esto qué va a ser? I1 o P, sí, I1. Si lo hago en unidades de concentración, voy a decir que esto I1 para... ¿Y este qué va a ser? Perdón. La máxima concentración y N más 1. ¿Y esto qué va a ser? XN. XN y N más 1 es un punto de la línea de operaciones, el punto de mayor concentración. Y este otro punto extremo va a ser I1 y va a ser X0. ¿Y esto qué es? Es el punto superior, donde las concentraciones son más bajas, porque aquí ya sale el soluto agotado y aquí a veces no hay incluso. Y ahí está, esta es la línea de operaciones. Y lo único que estamos diciendo es de que yo he identificado a través de la foto que he sacado, este punto M, he identificado un puntito de esa línea y lo he llamado M. Ahí está. Eso es. Eso es lo que he hecho. Muy bien. Entonces, identifiquemos esto. Para eso, no tengo, me voy a pasar a otra. Para poder llegar a ese identificar, nosotros vamos a asumir que hay, a partir de lo que significa ese flujo, que es potencial sobre resistencia, vamos a expresar diferentes formas de poder expresar justamente ese potencial. Este flujo lo vamos a designar con la letra NA, que la vamos a definir a NA como la cantidad de sustancia transportada por unidad de tiempo y área de contacto entre fases. Así lo definamos. NA. ¿Qué es un flujo? Es moles por unidad de tiempo y área de contacto entre fases. Eso es. Área de contacto entre fases. Es un flujo por unidad de área de contacto entre fases. NA. Y esto es potencial sobre resistencia. Y los potenciales los podemos tener potenciales de fase o potenciales totales. ¿Cuáles son los potenciales? Lo que acabamos de dibujar. Estos son. Vamos a volver a dibujar acá para que no quede duda.
Aquí lo vamos a poner limpiecito. Esto es líquido, esto es gas. PG, PI, PL estrella. Y aquí vamos a poner CL, CI, DI, CG estrella. Entonces, el potencial es la diferencia de concentración. Es la fuerza impulsora, gradiente, diferencia de concentración. Esta puede ser una forma de expresar ese potencial. Miren ustedes, lo vamos a poner así. PG menos PI. Ahí está. PG menos PI. Ahí está la diferencia. Y esto después viene así. Entre el seno de la fase gaseosa y la interfase. Ahí está la diferencia. Son distintos. Ahí está el gradiente. Eso es porque. Y la resistencia va a ser la inversa del coeficiente de transferencia de masa. Es decir, 1. Y este K es un K en fase gaseosa. KG. ¿Qué es K? Coeficiente de transferencia de masa. Así como H era coeficiente de energía, de transferencia de energía, ¿se acuerdan? En intercambio 2. Esto es potencial. Esto es resistencia. La resistencia es 1 sobre la transferencia. Esa es una forma. Cuando yo digo que mi fuerza impulsora la voy a expresar entre este valor y este valor. Pero también puedo hacerlo entre este valor y este valor. Y entonces decir de que NA también puede ser igual a CI menos CL. Ah, pero yo estoy con unidades de fase líquida. Ah, entonces vamos a poner el coeficiente de fase líquida. Esa es otra forma de expresar este flujo. Potencial sobre resistencia. Ahí está. Pero incluso yo puedo agarrar y tener el potencial total entre este punto, esta concentración, digamos, y esta. O incluso entre esta y esta. Y volvemos a decir, entonces Na también yo podré decir que va a ser igual PG menos PL estrella. Y si yo agarro el potencial total desde el seno de una fase hasta el seno de otra, tengo que también trabajar con los dos coeficientes, es decir, con las dos resistencias. Y las dos resistencias se las expresa de esta manera. No quiero entrar, por eso insisto en detalles. Va a ser 1 sobre KG más M sobre KL. Y si quiero la otra finalmente y decir que va a ser igual esto CG estrella, es decir, entre este y este, menos CL, y obviamente la resistencia va a ser también la suma, pero lo vamos a poner 1 sobre MKG más 1 sobre KL. Miren ustedes, hay 4 formas de poder expresar ese flujo del soluto desde el gas hacia el líquido. Con el concepto de que es un cociente entre potencial y resistencia. Ah, si yo mi potencial lo tengo de fase hasta la mitadcita nomás, desde el seno de una fase hasta la mitad, entonces la resistencia también es de fase nomás. Y si yo mi potencial lo tengo desde el seno de una fase hasta el seno de la otra fase, entonces mi resistencia va a ser también la total. Este M que aparece es la pendiente, es decir, la constante de equilibrio, mejor dicho. Porque hemos dicho que aquí hay equilibrio entre CI y en realidad PI es igual a MCI, eso es el equilibrio. Y M es la constante de equilibrio. Ya está, no queremos meternos más adentro. Así podemos expresar nosotros de diferentes formas este flujo del soluto desde el seno de la fase gaseosa al seno de la fase líquida. Ahora, volvamos a nuestra gráfica e identifiquemos estos puntos.
Está identificado el punto M, y lo que hemos conocido del punto M, aquí está. Aquí está. Lo vamos a hacer con, lo voy a ir, a ver. Sí, con negro. ¿Qué tenemos para poder identificar? ¿Cómo hemos identificado esto? Porque yo tengo esto, PG, y tengo CL, porque he sacado muestras y he visto cuánto es su concentración. Tengo esos dos puntos. Entonces, si tengo esos dos puntos, tengo, aquí está. Esto es PG. Y esto es CL. Como tengo esos dos puntos, entonces subo con CL. Y donde se cruza con PF, ahí está el punto M. ¿Qué es un punto? Es un punto de la línea de operaciones que le hemos dibujado aquí. Esta roja. M es un punto, ahí está. Ahora ya está identificado el punto M. Ahora volquemos, ya tenemos dos concentraciones identificadas de ese punto, que es PG y CL. Bueno, identifiquemos estas concentraciones PI y CI. Las identifiquemos. ¿Cómo hacemos para identificar? Nos vamos a aprovechar de estas dos expresiones. Como esto es Na y esto es Na, quiere decir que yo puedo igualar los miembros de la derecha de esas dos ecuaciones y decir de que PG menos PI sobre 1 sobre KG minúscula es igual a CI menos CL sobre 1 sobre KL minúscula. Y ordeno un poquito y voy a poner que PG menos PI es sobre CI menos CL va a ser igual a KL sobre KG. Y si en vez de poner CI menos CL, yo pongo, bueno, lo traíamos acá, PG menos PI sobre CL menos CI, lo he cambiado, invertido. Entonces aquí va a aparecer un signo menos. KL sobre KG. Ahí está. Estoy trabajando con estas dos ecuaciones porque ¿qué es esto? El numerador PG menos PI, ¿qué es delta I? ¿Y qué es CL menos CI? ¿Qué es delta X? Porque P está en las ordenadas y C está en abscisas. O sea, ¿qué es? Pendiente. Por lo tanto, la pendiente que voy a dibujar de ese punto M, la pendiente va a estar dada por este cociente. Entonces, si yo tengo KL y si yo tengo KG, le hago el cociente y tengo el valor numérico, y esa es la pendiente. Así es como se ubica la pendiente y, consecuentemente, vamos a ubicar las concentraciones en la interfaz. Miren ustedes, a partir del punto M, conociendo los valores, trazo la pendiente. Esta pendiente es justamente, miren ustedes, PG menos PI. ¿Y esto de acá qué es? Porque esto es PI. No, en realidad no sé qué es todavía, pero trazo la pendiente con estos dos valores, trazo y me da aquí. ¡Ah! He cortado a la curva de equilibrio y he dicho que en la interfase hay equilibrio. Por lo tanto, con ese valor de pendiente, podía haber sido la pendiente aquí, podía haber sido aquí. Bueno, en ese caso los puntos eran otros, pero bueno, con los valores numéricos, entonces esto me ayuda a identificar que como he llegado al equilibrio, entonces tengo esta concentración PI. Y como he llegado al equilibrio, entonces esta es la concentración CI. Así encuentro estas concentraciones de interfaz, trazando esta pendiente con estos datos de KL y KG. Ahí está. Concentraciones de interfase. Entonces, ya tengo yo PG
y PI. Ya tengo esta PG y esta PI. Y ya tengo CL y CI. Ya tengo CL y CI. Me faltan estas otras dos. El PL estrella y el CG estrella. Que además también hemos dicho que esta, creo que yo he dicho algo mal. Algo mal. Yo me he equivocado. Estas concentraciones hemos dicho que están en equilibrio entre esta y este. Miren ustedes, aquí he dibujado el equilibrio. Perdónenme ustedes, pero el equilibrio no es ese. Perdónenme, lo vamos a borrar, eso no es. Este es el equilibrio. Esta concentración va a estar en equilibrio con esta de aquí y esta concentración va a estar en equilibrio con esta de aquí. Estas dos en equilibrio y estas dos en equilibrio. Disculpen, pero anteriormente también creo que yo hablé de un equilibrio ficticio. Ahí está. Pero el equilibrio ficticio no es entre PL y CG, sino que es entre PL y CL, PL estrella y CL. Aquí es el equilibrio ficticio. Discúlpenme. No me queda otra cosa más que pedir disculpas. Me tupido. Este en equilibrio con este. Ese es el equilibrio ficticio. Así, entonces, teníamos un equilibrio real entre PI y CI, y tenemos dos equilibrios ficticios, entre PG y CG estrella, y entre PL estrella y CL, ¿ya? Así están los equilibrios. Yo me he cruzado todo, he hecho mal. Bueno, me he equivocado. Es decir, no hay nadie afuera, ¿no? No, se me fue. Ya está, por favor. Entonces, ese es el equilibrio. Por favor, borre. Entonces, corregido esto, aquí está. Voy a volver. La dirección no quiere pintar. Quiere pintar. ¿Saben qué voy a tener que hacer? Voy a guardar. Y voy a tener que volver a entrar. No quiero pintar. No quiero escribir lápiz. Vamos a entrar. Ahí está. Entonces, vuelvo a decir, tratado de enmendar lo que me he equivocado, el equilibrio. Ya hemos establecido el equilibrio en la interfase. Ahora, este es el otro equilibrio. Aquí, entre esta concentración. Y el otro equilibrio es aquí. Aquí. Listo. Entonces, como yo conozco ya CL, conozco, aquí está CL, ¿cómo encuentro PL estrella? Si digo que está en equilibrio, con CL me voy hasta la curva de equilibrio, pues ahí está, esta es la curva de equilibrio. Y entonces, en ordenadas, encuentro el PL estrella, que es la concentración en unidades de fase gaseosa en el seno de la fase líquida. Y por el otro lado lo mismo, como de estas dos, de PG y CL, yo conozco PG, esto conozco PG, aquí está, y digo que está en equilibrio con CG estrella, ¿cómo encuentro ese CG estrella? Me voy pues hasta el equilibrio, si digo que está en equilibrio ficticio, y aquí está el equilibrio. Y entonces bajo, y este valor va a ser el CG estrella. Y de esa manera, en un diagrama de equilibrio, hemos identificado las 6 concentraciones que me explican esta teoría de la doble capa, que me explican esta difusión del soluto desde el seno de la fase líquida hasta el seno de la fase gaseosa. Eso hemos encontrado. ¿Sí? Y por lo tanto, eso lo puedo repetir más arribita, más abajo, y ¿qué voy a tener?
No, esto no. Sigamos en esto para no perdernos. Lo que dijimos era, aquí estaba el punto M, esto era PG, esto era CL. Si ubicábamos nosotros la interfase, esto era PI y esto era CI. En equilibrio, este es el equilibrio. Pero también con PGE iba al equilibrio y encontraba CG estrella. Y con CL iba hasta el equilibrio y encontraba PL estrella. Ahí está. Eso es una radiografía de lo que ocurre acá. Ahí. ¿No ven? Bueno. Yo puedo agarrar y sacarle otra foto. Acá. Le vamos a llamar punto N. Y supongamos que yo ya tengo también, no solamente el punto M, sino que tengo la línea de operaciones. No lo vamos a dibujar con negro, lo vamos a dibujar aunque sea con celeste. Esta es mi línea de operaciones. Le hagamos continuo. Ahí está mi línea de operaciones. Línea de operaciones. Y este es un punto de la línea de operaciones. Ahora, resulta ser de que yo le saco otra foto a otro punto, N. Un poquito más abajo. Es otro punto de la línea, es otro punto de análisis que puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Dónde va a estar N? Pregunta a ustedes. Voy a achicar esto para poder verlos a todos. Bueno, no a todos, ¿no? Sino... ¿Dónde va a estar N? ¿Dónde lo ubico a N? ¿Dónde lo ubicamos, muchachos, muchachas? En el diagrama, ¿no ve? Yo cuando saqué una foto a M, ahí está M, lo ubiqué. Es un nivel de la columna, ahí sí saqué la foto, un determinado nivel de la columna. Ojo, es un nivel de la columna que puede estar ahí, aquí, 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 en cualquiera de esos, pero es en el nivel. Yo estoy suponiendo que hay un contacto tan uniforme entre el líquido que baja y el gas que sube, que la foto es del nivel. Es decir, el punto M es este, pero puede estar más a la izquierda o a la derecha. En cualquiera de estos puntitos de este nivel, el análisis que hemos hecho es ese mismo. Porque en ese nivel son las concentraciones PG y CL, dándoles un valor numérico cualquiera. Ahora, yo lo que les estoy diciendo es de que voy a sacar una foto aquí. En ese otro nivel, es otro nivel. Ya, es otro nivel. Pero puede ser ahí, cualquiera de estos, ¿no? Pero en ese nivel es distinto el nivel. Ahora, ese punto N, ¿dónde lo ubico en mi diagrama? Esa es la preguntita. Porfa. Inge, tendríamos que hacer otra línea de operaciones. La línea de operaciones está, con negrito le vamos a poner. Este punto es el punto extremo de la línea de operaciones. Y vamos a decir, ya, lo chequemos y vayamos hasta aquí arriba, digamos. ¿Ve?
Y aquí, digamos, es el otro punto extremo. P1 le llamamos, si vamos a trabajar en unidades, le llamamos n más 1. Y aquí le vamos a llamar C0. Y aquí le vamos a llamar Cn. ¿Sí? Son los extremos. Entonces, aquí están, esto es P1, porque son las concentraciones más bajas. C0 es un punto, el primer punto del relleno en realidad. Y el punto más alto de las máximas concentraciones, ojo que este Cn más 1 es lo mismo que poner In más 1 o In más 1. Perdón, ¿por qué he dicho C? Esto es P. P. Puede ser IN más 1, IN más 1. Y esto puede ser I1 o I1. Y este C0 puede ser X0. Y este Cn puede ser Xn. Si es que voy a trabajar en unidades de concentración, fracción molar. Pero para no cambiarles nada, mantengamos esto. Y lo que estamos diciendo es de que en este punto, esto va a ser Pn más 1. Y aquí, esto es Cn. Ahí está. Y esta es la línea de operaciones, Jessica, todos. Este es... Uy, perdón, porque sí hemos dicho que esto es celeste. ¿Qué ha pasado? Ya, esto es celeste. Esa es la línea de operaciones. Esa es la línea de operaciones de esta columna. No hay más, es la única línea de operaciones. Entre estas concentraciones extremas, que son estas, ¿no es cierto? Que es aquí arriba y aquí abajo, yo estoy sacando fotografías en niveles intermedios. Le he sacado una foto a M, está M ahí. Ahora le he sacado una foto a N, ¿dónde ubico a N? En esa mi línea de operaciones, que es la única línea de operaciones, porque está dado en función de las concentraciones de esas corrientes que están ingresando. En dirección a Pn más 1, ingeniero. ¿Perdón? En dirección a Pn más 1. Pero, a ver, ¿dónde lo ubico? No lo voy a ubicar abajo, aquí. pero en la... Ahí está más cercano. No lo puedo ubicar por ahí. ¿Dónde lo ubico? Para empezar, ¿dónde lo ubico? Sobre la línea de operaciones. La misma línea de operación. Eso, sobre la línea de operaciones. En otro nivel, distinto. Fíjense ustedes que es un nivel más bajo. Azul oscuro. ¿Dónde lo ubico? Si ya tenemos como referencia el M aquí. Ahora, ¿dónde lo ubico a N? ¿Más arriba o más abajo? Listo, no hay otra. Más No arriba. lo voy a ubicar justo en M, no, pues en este nivel Más ya arriba. distintas son las Más concentraciones. arriba. Más arriba, ¿por qué? ¿Cómo son Por las la concentraciones? concentración. Mayor Claro, concentración. ¿cómo son las concentraciones? Eso. Porque las concentraciones acá, respecto a las concentraciones en este punto, son mayores. Y si voy a ir barajando, son mayores. ¿Por qué? Porque aquí están las máximas concentraciones, tanto en ambas fases. Y aquí están las mínimas concentraciones, porque aquí ya sale con casi nada, porque se ha ido al líquido, y porque aquí entra con cero prácticamente. Entonces son las mínimas. En cambio, aquí es la máxima porque es lo que hay en el gas y es lo que máximo que es recuperado un 90%. Entonces, si yo tengo un punto más abajo, entonces voy a tener mayores concentraciones. Entonces, que sea N. ¿No ve? Y hago lo mismo porque los Ks de interfase, que es el cociente con el que yo he dibujado esa pendiente, son los mismos, pues, porque se refieren a la mezcla. Entonces, a partir de aquí, ¿qué digo? Esto va a ser PG, pero en el punto N.
Y esto, no importa que coincida, ¿no? Y esto va a ser CL. Pero en el punto N, a ver, N, digamos, N. Y estos serán M's. Ya, para diferenciarlos nada más, ¿no? Bueno, ya no los pongo nada. Ahí está. Esa es la concentración en el seno de ambas fases en este nivel. Y hagamos el resto. Pucha, perdón. Hagamos el resto. Dibujo otra vez la línea, la pendiente, paralela a esto, porque entonces aquí, ¿qué voy a tener? Aquí voy a tener PI del punto N. Y aquí voy a tener CI del punto N. Y completaré con el resto. Voy a continuar hasta el equilibrio con PG. Y aquí voy a obtener CG estrella en el punto N. Y continuaremos, ¿dónde está nuestro? Aquí. De este CL subo y corto al equilibrio. Y aquí voy a obtener PL en el seno de la fase líquida estrella. En equilibrio con el CL. Ahí están otra vez los 6 puntos. Pues son distintos, porque estamos en otro nivel. Y si yo barro con estos puntos, otro punto más le metamos, digamos, le llamaremos R, más abajo o más arriba, entonces voy a tener muchos puntos. Y voy a hacer un barrido de todo esto, y al hacer ese barrido de lo que está ocurriendo en cada uno de los niveles, me va a permitir encontrar esta altura de relleno. Pero primero teníamos que saber qué es lo que está pasando en cada uno de esos niveles. ¿Estamos? ¿No ven? Si yo voy a ir a un punto más alto de baja concentración, entonces será más abajo ya también del N. ¿No ven? Facilito, ya la han captado. Y también han captado cómo es que voy encontrando estos equilibrios con las concentraciones en el seno de ambas fases. Por mi error, vuelvo a reiterar de que el equilibrio es entre este PL estrella y CL, ese es el equilibrio, y entre PG y CG estrella, ese es el otro equilibrio, no cruzado como yo hice. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya, ahora sí ya más o menos tenemos clara la idea de esto. Bueno, y podemos llegar ahora a ver cuál es la ecuación de ese Z. Ya más o menos sabemos, ya hemos desmenuzado qué es lo que pasa cada nivel. Y bueno, para saber la ecuación del Z, hacemos este análisis. No vamos a entrar en detalle, no nos interesa. Volvemos, ahora le cambiamos las unidades. En vez de presión parcial, pongamos relación molar. Y en vez de concentración, que es moles por litro de soluto, le llamemos concentración molar, relación molar. Y vamos a cambiar. Antes teníamos N más 1 y después teníamos allá 0. Este va a ser el nivel 2. Perdón. Porque el nivel 2 va a ser este. Y este va a ser el nivel 1 de mi columna, ¿ya? Por lo tanto, la concentración del soluto que entra con el G', ojo, no se olviden que G es lo que entra, toda la mezcla gaseosa, pero este G, acuérdense que consta de ¿qué? Consta de un inerte y consta de un soluto, ¿no ve? Este G abarca toda esta masa, pero si yo llamo G', estoy diciendo cuánto es la masa del inerte, nada más.
¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí yo tengo un G1, que es el que está ingresando, G1. Y aquí yo voy a tener un G2 en el nivel 2, que también consta de inerte y de soluto. Pero ¿cuál es la diferencia, muchachos, entre G1 y G2? Que son las masas totales, que toma en cuenta ambos componentes, inerte y soluto. ¿Cuál es la diferencia entre G1 y G2? En G1 tengo la máxima concentración del soluto, pero mi objetivo es de que ese soluto se transfiera a la fase líquida, ¿no ve? Por lo tanto, si bien aquí hay inerte y soluto, y aquí también hay inerte y soluto, pero la cantidad de soluto es mínima. Y aquí la cantidad de soluto es la máxima del sistema. ¿Por qué? Porque aquí se ha transferido. ¿Por qué es mínima? Porque se ha escapado hacia el líquido, se ha fugado con el líquido, le ha gustado más el líquido. Ajá, gas. Está aburrido. Ya, ese es el tema. Y lo que sí, este I no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque el inerte no se transfiere hacia el líquido, solamente el soluto. Este no cambia. ¿Lo ve? Ahí está. Y de igual manera, aquí lo que vamos a ingresar va a ser una corriente L1, que también va a estar aquí no es raya, ¿no ve? Va a estar compuesta por el líquido absorbente, que lo vamos a llamar L', y puede estar compuesta también por alguito de soluto. Caramba, que no quiere escribir. Alguito de soluto. ¿Por qué? Porque, y completemos, aquí voy a tener un L1, que va a estar compuesto por el L', que es el líquido absorbente, y soluto. Ahora bien, ¿cuánto hay de soluto aquí? Casi nada, pues. ¿Por qué? ¿Y cuánto hay de soluto aquí? Este es el máximo que hay. Y aquí hay el mínimo también. ¿Por qué? Porque después de separarlo al soluto del gas, yo no me puedo quedar con el líquido y el soluto. Estoy en la misma. Antes estaba con el gas, ahora está con el líquido, pero igual está mezclado. De esto, yo tengo que proceder a separar. Por un lado, sacarlo al líquido y por otro lado, sacarlo al soluto. Pero resulta ser de que en mi proceso de separación, que puede ser una destilación, no separo al 100%. Entonces aquí va a quedar una chisquita de soluto. Una chisquita de soluto va a quedar. Pero no por eso lo voy a botar. Entonces agarro este líquido absorbente con ese poquito de soluto y lo vuelvo a utilizar. Solamente que ahora ya no tengo líquido puro, sino tengo una chisquita. Pero bueno, lo que ingresa entonces es el líquido puro más esa chisquita de soluto. Y aquí sale harto, ¿no ve? Pero el L' no cambia. ¿Por qué? No se transfiere tampoco hacia el gas. Así como el inerte del gas no se transfiere hacia el líquido absorbente no se transfiere tampoco hacia el gas. Y entonces este no cambia, el L' no cambia. Ya está. Eso es lo que queríamos explicar. Entonces, en esta columna tengo el relleno. Aquí está el relleno. ¿Qué hacemos? Lo que se hace es analizar qué pasa en un determinado diferencial de altura. ¿Cómo es la transferencia en esa unidad básica de un diferencial de altura? Sabemos que hay un G que entra con una determinada concentración y hay un L que sale. En ese nivel se produce la transferencia. ¿No es cierto? Transferencia. Entonces, lo que saldrá será distinto y lo que saldrá será distinto de lo que viene también.
como de costumbre. Ahí es donde se hace el íntimo contacto. Entonces, nosotros vamos a encontrar cuál es ese diferencial de Z. Es una ecuación medio complicada, no la vamos a ver, solamente queremos ver a qué va a ser ese diferencial de Z. Y después que analicemos a qué va a ser, integramos ese diferencial de Z, lo integramos entre I1 e I2, que son, a ver, las concentraciones extremas de mi sistema. Porque lo voy a trabajar en unidades de fase gaseosa. Si lo trabajara en unidades de fase líquida, tendría que poner X2 y aquí tendría que poner X1. Pero bueno, lo vamos a trabajar en unidades de fase gaseosa. Ya está. Lo integro entre esos dos y entonces voy a obtener la expresión final de la altura, Z. ¿Qué es lo que estoy buscando? Esta Z. Ahora bien, este diferencial de Z va a ser el producto de un HG, enseguida lo explicamos por NG. ¿Qué es HG? Es la altura de una unidad de transmisión. ¿Y qué es NG? Es el número de unidades de transmisión. Entonces, en ese diferencial de Z, yo lo que quiero es cuál es la altura de ese Z. Y después, como yo sé que es la altura de una unidad de transmisión, yo veo cuántos niveles de este hay. ¿Cuántos? De la misma altura. Y ese es el número de unidades de transmisión. Multiplico la altura de una unidad por el número de transmisiones. Tengo la altura. Sí. Borremos esto. Esta partecita nomás. Y pongamos la ecuación siguiente. Pero vale la pena poner esta. Z, vamos directamente a la expresión. No tenemos por qué poner. Es bien. La altura va a ser igual a G dividido K por A. Ni qué hacer, tengo que poner 1 menos I medio logarítmico por la integral de I1 de I2 de 1 menos I medio logarítmico dividido 1 menos I menos I sub I diferencial I. Bueno, qué complicado, ¿no? Pero fíjense ustedes que no hay muchos términos. ¿Qué términos hay? G, que es la cantidad de sustancia. KI, que es el coeficiente de transferencia. Este A minúscula es superficie por unidad de volumen de relleno. Y después vienen estos Is, que puede ser I sub I, I sub 1, I sub 2, que no son otra cosa que las concentraciones que hemos visto viendo. PI, PG, esas nada más. Entonces no es mucho. Lo único que estamos viendo es de que la altura de relleno, lo que hemos dicho recién, es igual a la altura de la unidad de transmisión, que es esto, multiplicado por el número de unidades de transmisión. Entonces, este es el producto de toda esta expresión. Por esta expresión me da
altura del serial. Eso es. Para conocer esto, tengo que hacer el barrido entre la máxima concentración y la mínima concentración. Y entonces tenemos que dibujar una tablita desde I1 hasta I2 y ir encontrando todos los otros términos e integrar esto. Ustedes saben de que en función de I vamos a integrar todo este chocho que le llamamos alfa y los círculos que dividimos entre I1 e I2 y la curva bajo la integral es el resultado. Después nos vamos a explicar esto, pero mucho no se complique. Esta es una expresión que hay que conocer necesariamente, porque es así como se determina. Entonces, ¿de qué depende la altura? Depende de cómo va a variar la concentración del flujo a lo largo del relleno. Dependerá de cuál es el coeficiente de transición para este tipo de líquido absorbente respecto a la mezcla. ¿Y cuánto flujo yo estoy trabajando? Eso es todo, nada más. Y hacemos la integración. Y es ya hacer la expresión. Lo que vamos a hacer nosotros van a ser algunos ejercicios de cómo se obtiene nada más. Hasta ahí no eso no. Pero vale la pena hacer para que luego hemos explicado este tema de cómo vamos encontrando los valores, estos tipos de valores. Eso es lo que vamos a hacer sobre todo. Preguntas. Bien. Hasta que no hagamos un ejercicio, es cierto que no vamos a poder sacar mucho. Veamos si es que continuamos entonces un poquito más frescos. Vamos a ver la clase del ejercicio. Entonces, todo un poquito esto, pero también no empezar estos así los otros. Si no hay preguntas, entonces les pediría bien, ¿de acuerdo? Bien. Hasta luego. Hasta adiós. Hasta adiós. Hasta luego. Adiós. Finalicemos entonces.